Un triste problema que había en Corinto es que los hermanos no se estaban comportando como hermanos. La conducta que había entre ellos era totalmente indigna, inapropiada para los cristianos, para los siervos del Señor. ¿Cuál era la situación que el apóstol Pablo trata en esta ocasión, hermanos? La lección se titula Manejando conflictos en la iglesia y a veces, tristemente suceden. Pablo aquí da algunas instrucciones en cuanto a lo que se debía hacer y lo que no se debía de hacer cuando había problemas entre hermanos. En el capítulo 6, hermanos, de la primera carta a los Corintios encontramos la situación. El punto principal aquí es que los hermanos iban a los tribunales contra otros hermanos. Dice la escritura en el versículo 1, dice Pablo, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? La palabra osar. ¿Tienen tal atrevimiento? Dice el apóstol Pablo. La Nueva Traducción Viviente dice, cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? El apóstol Pablo, hermanos, por la manera en que se expresa, podemos ver que estaba totalmente asombrado de lo que los hermanos estaban haciendo. No podía creer hasta dónde habían llegado los hermanos en Corinto, hasta dónde fueron capaces de llevar, elevar, maximizar las situaciones que había entre ellos. Era un acto vergonzoso la forma en la cual estaban tratando los problemas que había entre ellos mismos. Era vergonzoso. Ellos, hermanos, entablaban demandas judiciales y esto lo hacían, dice Pablo, delante de los injustos, delante de la gente del mundo. Sí. Algunos comentaristas, hermanos, dicen que los jueces locales allí en Corinto se sentaban en lo que se conoce como el asiento bema. Es un área elevada con asientos donde allí el magistrado civil emitía un juicio. Y particularmente allí en Corinto, hermanos, ahí se encontraba este lugar, este asiento bema, este lugar donde había un tribunal, donde se emitían juicios, estaba en el centro del mercado. Ahí estaba. Y estaba ahí, hermanos, porque la cultura griega encontraba muy entretenido un buen pleito legal. Porque los griegos disfrutaban viendo las disputas de la gente en los tribunales. Y así que lo hacían ahí en medio del mercado. Y allí estaban personas, ¿verdad?, pleiteando por algún asunto, algún conflicto entre ellos. Y alrededor, ¿verdad?, había mucha gente, un área de mercado, había asientos y la gente ahí entretenida con el show, con el espectáculo que los que estaban ahí peleando en aquel juicio estaban dando a todos los presentes. Bueno, hermanos, ahí es a donde acudían los cristianos, los hermanos de Corinto, a arreglar sus problemas, sus diferencias. Cualquier asunto, hermanos, que hubiere una demanda de por medio, muy pronto se hacía del conocimiento de toda la gente, de todo el pueblo, de dominio público, porque pues ahí era un área donde mucha gente se daba cuenta de los problemas y si no estaba ahí presente alguien le platicaba después, sabes que fulanitos estaban peleando y tuvieron este problema y están ahí en la demanda y etcétera. Era algo que se corría, se regaba como pólvora. Así que los hermanos que están yendo a pelear a los tribunales, podemos decir, estos cristianos, hermanos en Cristo, estaban dándole un show a la gente. Sí. Estaban haciendo un espectáculo triste y deshonroso delante de los incrédulos. ¿Se imagina usted, hermano, hermana, el testimonio que ellos estaban dando de la iglesia del Señor?
Ahí en el mercado, ¿qué pensaría la gente de esos cristianos que estaban ahí peleándose en un tribunal judicial? ¿Qué testimonio, qué imagen pudiera tener la gente de la iglesia del Señor a la cual pertenecían tales personas? ¿Se imagina el concepto que la gente iba a formarse en su mente del cristianismo? ¿De cómo son los cristianos? Imagínense por un momento, hermanos, todo esto que englobaba, que encerraba esta situación. Seguramente había muchos que hacían burla de la iglesia, hacían burla de los cristianos. ¿Ustedes creen que ellos podrían convertir a las personas que les escuchaban y les miraban ahí en el mercado pelear en ese juicio? ¿Qué influencia pudieran tener ellos para predicarles el evangelio a tales personas? No había nada. Y mucha gente estaba ahí simplemente por puro morbo, por curiosidad, nada más viendo, disfrutando, casi con sus palomitas, ¿verdad? Viendo a los hermanos ahí pelear unos con otros. Así era la situación. Hermanos, es motivo de vergüenza que entre cristianos haya peleas, pero aún más que se involucra la gente del mundo en estos asuntos. Ellos no tienen que involucrarse. Si hay alguna diferencia entre los hermanos en Cristo, si hay algún desacuerdo entre nosotros, no tenemos que involucrar a la gente de afuera. Y debemos tener cuidado, hermanos. Si en una plática, digamos, en una reunión, hay hermanos y a lo mejor estamos comentando alguna situación que no nos parece dentro de la iglesia, y por ahí hay un familiar, hay un amigo, hay alguien por ahí que no es cristiano y está escuchando, ¿usted cree que eso es bueno? Eso no es bueno. No lo es. Ese es un mal testimonio. No debemos involucrar a las personas del mundo. En una ocasión, hace años, hermanos, cuando tenía Facebook, un hermano me atacó a mí y a otro hermano por unas cosas, ¿verdad?, que llevamos a unos hermanos pobres en la Huasteca, y hizo algunas acusaciones ahí que me molestaron, me irritaron mucho, y yo contesté, creo yo, ¿verdad?, que de una manera molesta. Y después, hermanos, recapacitando, dije, no está bien que uno se ponga a pelear a través de las redes sociales, y menos con un hermano. No es correcto. Y a lo mejor la acusación era infundada, y sí molesta, y sí irrita, y sí nos calentamos. Pero no está bien que delante de mucha gente que ve ahí los comentarios que escribimos, las cosas que publicamos ahí, no está bien, hermanos, que un cristiano haga eso. No es correcto. No es un buen testimonio el que damos a las personas. No es un buen testimonio que uno da de la iglesia, ni de uno mismo como cristiano. No lo es. No debemos hacer tales cosas. Y me arrepentí, hermanos, y quité mi Facebook, y desde entonces aborrezco las redes sociales, y no tengo, y ni deseos tengo de tener una. Porque a veces, hermanos, yo sé que pueden servir para cosas útiles, pero también muchas veces para cosas que perjudican tanto la integridad de la iglesia como de algunos otros hermanos. No se debe de hacer. No se debe de hacer. Es motivo de vergüenza, hermanos, que se dé a conocer públicamente que los cristianos no se llevan bien entre sí. ¿Qué hay de honra en ello? ¿Qué hay de elogio? ¿Quién nos va a aplaudir y va a decir, ¡ay, felicidades! ¡Qué buenos hermanos son! ¿Qué cristianos tan fieles! ¡Qué buen ejemplo están dando! ¿Quién va a decir eso? Yo quiero ser cristiano como ustedes. ¿Quién va a decir? ¿Quién? Que son hermanos en Cristo, pero que se la viven de pleito y se defraudan entre ellos. ¿Qué honra puede haber en eso?
Que en vez de ser conocidos por su amor y su unidad, sean conocidos por sus contiendas y por sus litigios legales. Hermanos, no hay nada de sano en ese tipo de actitudes y comportamientos entre los cristianos. Eso no es correcto. No lo fue en los tiempos del apóstol Pablo y tampoco lo es en nuestros días. Eso es un acto, hermanos, reprobable y vergonzoso para los hijos de Dios. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Él está admirado, asombrado de cómo se atrevían a pelear así públicamente los hermanos. Pero además de la mala influencia y de la reputación mala que esto genera, también Pablo menciona que es un acto reprobable porque los miembros de la iglesia son los que están calificados para juzgar este tipo de disputas. Ellos iban a un tribunal secular y no era lo correcto. Dice en el versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Dice Pablo. ¿Al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí. Cuando el Señor regrese, hermanos, y toda la humanidad se encuentre ante Dios en el juicio, dice aquí el apóstol Pablo que las vidas piadosas de los cristianos juzgarán a las personas. Nosotros vamos a tomar parte en el juicio del mundo, dice aquí. A través de nuestra vida, a través de nuestra obediencia, a través de nuestro buen ejemplo, de nuestro buen testimonio, es que nosotros tendremos parte en juzgar al mundo. Así como lo hizo Noé con aquella generación perversa que sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. Dice en la carta a los Hebreos capítulo 11 verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Debemos estar conscientes de ello. Juzgaremos al mundo, dice aquí. Reinamos con Cristo y juntamente con Él, a través de nuestra vida, hemos también de participar en el juicio. Pero por otro lado, la Escritura, como Pablo también lo dice aquí, nos declara que hubo ángeles que pecaron contra Dios. Por ejemplo, Judas en el verso 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridades en prisiones eternas para el juicio del gran día. En el juicio final también los ángeles que pecaron serán juzgados por Dios. Y dice Pablo, ¿no sabéis que vosotros habréis de juzgar a los ángeles? Aún, hermanos, en el juicio de estos seres celestiales, fueron celestiales y que abandonaron su propia morada, que pecaron, también, hermanos, los juzgaremos. Estos ángeles, podemos decir que al igual que las personas, tendrán que responder por sus actos en el juicio final. Y de la misma manera, la vida de los cristianos fieles juzgará el pecado de esos ángeles. El punto, hermanos, del apóstol Pablo es que si nosotros los cristianos, si a través de nuestra vida santa, piadosa y obediente, si nosotros vamos a ser instrumentos de Dios para juzgar en el juicio final, no solo al mundo entero, sino también a los ángeles, ¿no somos capaces? ¿No somos capaces de juzgar cosas tan pequeñas, dice Pablo, como los asuntos de esta vida? ¿Por qué no? ¿Por qué nos sentimos indignos? ¿Por qué tenemos que ir ante los incrédulos, ante los injustos, ante la gente del mundo, a que juzgue una situación entre dos hermanos? Debemos ser capaces de juzgar este tipo de asuntos porque tendremos una mayor responsabilidad de juicio en el futuro. ¿Sí? Y si no somos capaces ahorita de ayudar a un par de hermanos en una situación, en algún problema, una dificultad entre ellos, ¿cómo vamos a juzgar el mundo? ¿Cómo vamos a juzgar a los ángeles
¿Con qué respaldo? Debemos de ser capaces, hermanos, en esta vida de aplicar los principios de la palabra de Dios para cuestiones terrenales. La inteligencia, la sabiduría, el buen juicio, la prudencia, cosas que Dios nos provee a través de su palabra para poder ayudar entre dos hermanos o dos hermanas o algunos miembros en la iglesia. En el versículo 4 dice el apóstol Pablo: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, dice él y pregunta, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Wow. Sí, hermanos. Cuando habla de juicio sobre cosas de esta vida, dice el apóstol Pablo, tenéis juicio sobre cosas de esta vida. Sí, suele suceder a veces. A veces pasa, hermanos, en cuestiones de este mundo. Pablo, hermanos, tal vez se esté refiriendo a alguna cuestión de negocio, tal vez. Tal vez se está refiriendo a algún convenio, a alguna relación personal con algún hermano que no esté muy buena por alguna actitud, algún comentario, tal vez. Tal vez haya una situación de desacuerdo por el lindero de alguna propiedad, que si se pasó un poquito, que le faltó. Tal vez, hermanos, por algún puesto en el mercado, tal vez que estaba asignado y que era de uno y se lo ganó el otro, o tal vez por alguna liquidación de alguna deuda o alguna paga que habían quedado, algún salario con algún hermano por algún trabajo que se iba a hacer. Cosas de esta vida, dice el apóstol Pablo. Y puede haber 1000 situaciones de este tipo entre nosotros. Hermanos, no conviene estar disputando por cosas así. Sí. No conviene. Una cosa que nos ayuda a entender también las palabras del apóstol Pablo es que los juicios que se llevaban a cabo en la ciudad no eran nada justos, y ellos lo sabían. Ellos estaban plenamente conscientes de cómo eran los tribunales de aquellos tiempos. Cómo había acepción de personas. Cómo muchas veces, hermanos, no se aplicaba la justicia como era debido. Esto era muy común. Por lo general, los ricos controlaban las cortes. Al sistema judicial no se le conocía por impartir de una manera imparcial la justicia. No. Un famoso hombre romano, orador, abogado, escritor, que se llamaba Cicerón. Este hombre dijo: estos tribunales jamás condenarán a ningún hombre, por más culpable que sea, si tiene dinero. Así se manejaba la justicia en aquellos tiempos. Hoy, en algunos lugares donde hay mucha corrupción, hay sobornos, también desafortunadamente sigue ocurriendo esto. Pero los cristianos sabían, los hermanos estaban plenamente conscientes de cómo se manejaban en los tribunales las cuestiones de litigio. Y aún así, hermanos, con los de menos estima entre los hermanos, con ellos iban, con estos jueces injustos. Santiago dice en el capítulo 2, versículo 6 de esta carta: pero vosotros habéis afrentado al pobre. Dice: ¿no os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? O sea, los ricos son los que tienen una conducta inapropiada, que son injustos, que los maltrataban, que los oprimían, y todavía tenían la facultad y tenían todo el poder para arrastrarlos a los tribunales y hacerlos ahí que pagaran algo injusto totalmente. Sí, esto era bien sabido por todos, muy sabido. El sistema judicial romano era uno de los
de los sistemas más imparciales que había. Era un sistema para los ricos y ahora era otro sistema muy diferente para los pobres. A los pobres sí se les aplicaba todo el peso de la ley, a los ricos no. Con una pequeña mordida, un soborno, y aunque hubieran hecho algo malo, no les pasaba nada. Y los hermanos lo sabían y conscientes de ello, hermanos, aún así, aún a pesar de la poca estima que había de los cristianos para estos jueces, aún así acudían a ellos para que juzgaran asuntos de los santos. Para Pablo, esto era algo ridículo que ellos estaban haciendo. Absurdo totalmente. En una asamblea que se jactaba de su sabiduría, que se jactaba de los dones espirituales que ellos tenían, no había ni siquiera un sabio que pudiera juzgar entre sus hermanos. Les cuestiona Pablo, ¿no hay ni siquiera uno que pueda juzgar entre ustedes? Sí lo había. Pablo afirma que sí. Por supuesto que sí. En la primera carta a los Corintios 12, verso 28, en esta misma carta, un poco más adelante y lo veremos después, dice Pablo, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Había toda clase de dones en la iglesia. Y Corinto no era la excepción. Así como había quienes tenían don de lenguas, había quienes tenían don de administrar y de ayudar. Y cuando pregunta el apóstol Pablo, ¿no hay ni siquiera uno que pueda ayudar y juzgar la situación de sus hermanos? Sí lo había. Por supuesto. El punto es que los cristianos podían manejar las disputas concernientes a los asuntos de la vida cotidiana más adecuadamente de lo que podían manejarlo los incrédulos. Hoy en día, hermanos, yo estoy convencido de que el mismo principio debe de ser aplicado entre nosotros, los cristianos. Debemos evitar ir a los tribunales unos contra otros. Debemos tomar en serio la advertencia que aquí está haciendo el apóstol Pablo de que si tenemos algo contra un hermano, pues debemos encontrar a alguien dentro de la iglesia que nos ayude a arreglar nuestra disputa, nuestra diferencia. Seguramente alguien en la congregación podrá hacer un juicio justo cuando algunos de sus miembros no puedan ponerse de acuerdo en alguna cuestión, en algún asunto de la vida, como dice el apóstol Pablo, alguna cuestión tan pequeña como las cosas de la vida. Tal vez hoy en día no tengamos dones espirituales milagrosos, pero en toda iglesia siempre hay hermanos capacitados. En toda congregación, hermanos, por lo general hay hermanos que pueden ayudar a sus otros hermanos cuando hay una desaveniencia. Tal vez ancianos, diáconos, evangelistas, maestros, o simplemente hermanos y hermanas de mayor edad y experiencia en cuestiones bíblicas y también en cuestiones prácticas de la vida. ¿Sí? Y hay que buscar hermanos que nos ayuden cuando algo así llegue a suceder. Ir a los tribunales contra un hermano, dice Pablo, no es lo correcto. La correcta actitud de los cristianos la describe a continuación. Dice el versículo 7, dice, así que por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y dice Pablo, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. A los hermanos. Pablo, hermanos, no se limita a decir que dejen de llevarse los unos a los otros, a los tribunales, a las cortes humanas.
sino que, hermanos, Pablo profundiza en el corazón del asunto. Podemos nosotros pensar, bueno, simplemente, ¿verdad? Pues no voy a ir a la corte, pero voy a buscar hermanos para que me ayuden con este otro hermano que ya no aguanto, ¿verdad? La situación con él, o que me hace esto y quiero que le den su merecido también. Cosas por el estilo. No, dice el apóstol Pablo, hermanos, y él va más a detalle, más a la raíz del problema que estaba sucediendo aquí. La palabra falta es la palabra utilizada en el idioma griego para hablar de una derrota que se sufre en alguna corte durante un juicio. Normalmente hay dos partes involucradas y a uno se le va a dar la razón y el otro va a recibir la pena, el castigo, la condena. Cuando alguien sufre una derrota, es a lo que se refiere aquí el apóstol Pablo. De por sí ya es una falta, dice él, es una derrota. La Nueva Traducción Viviente dice: el hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? Fíjense bien hasta qué grado va el apóstol Pablo. Es decir, hermanos, que aunque algún hermano pueda ganar algún caso en la corte humana, dice Pablo, en la corte de Dios sufre derrota. Sufre derrota. Cuando los cristianos peleamos entre nosotros mismos, perdemos a los ojos de Dios. Sufrimos una derrota espiritual. Y podemos decir, hermano, pero yo tengo la razón. Es que él me dijo, él me ofendió. Es que él no me pagó lo que me debía. Es que el hermano me hizo esto, me hizo aquello. Sí, tienes toda la razón. Tal vez sí, tienes el derecho. Tal vez si vas a la corte, tal vez puedes ganar el caso. Pero el simple hecho de estar peleando con tu hermano, dice Pablo, eso ya es una derrota. Ya lo es a los ojos de Dios. La vida cristiana no se trata siempre de ganar. No se trata siempre de recibir justicia aquí en la tierra. La vida cristiana se trata de estar bien a los ojos de Dios. Eso es lo que más importa. Como decía, hermanos, a veces sí entra la molestia, se calienta la sangre y uno deseara, ¿verdad?, contraatacar y devolverle el agravio. Y si me la hiciste, vas a ver, me la tienes que pagar, y buscar los medios. Dice Pablo, eso es una derrota para ustedes. Tener esas actitudes ya está mal a los ojos de Dios. En el tribunal de Dios está mal, aunque el tribunal humano puede estar bien. Sí, hermanos, es mucho mejor perder financieramente que perder espiritualmente. Es mucho mejor. Es mejor, hermanos, experimentar la injusticia, experimentar el agravio, experimentar una ofensa, que experimentar el juicio de Dios contra nosotros. Este es un principio muy importante que debemos siempre tener presente en nuestra mente. Incluso, hermanos, aunque estemos en el derecho legal, no significa que estemos en el derecho moral o el derecho espiritual. Lo que es correcto a los ojos del mundo no necesariamente es correcto a los ojos de nuestro Dios. Dice Pablo, ¿por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no simplemente sufrimos el mal? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser así, de siempre querer pelear, discutir y devolver aquello que me hizo o dijo de mí? ¿Por qué no simplemente ser engañado, defraudado, experimentar la injusticia? No, yo no quiero experimentar injusticia. Yo no quiero experimentar agravio. Yo no quiero que se ría de mí, que me vea como que soy un tonto, que se deja de todo. No, yo le voy a devolver. No es el consejo que nos da la palabra de Dios.
Hermanos, ¿por qué obsesionarse con hacer valer nuestros derechos, aún contra nuestros propios hermanos, o aún cuando implique dar un mal testimonio ante los incrédulos? Es que es mi derecho, me tengo que defender. Yo lo demando, yo lo llevo a la corte, yo lo acuso delante de todos. Yo lo voy a exhibir públicamente ante el mundo, que todo el mundo se dé cuenta qué clase de persona es. ¿No es tu hermano en Cristo? ¿No es tu hermana? Y sí lo es. Pero es mi derecho. Y él habló de mí, él dijo esto, él hizo aquello. ¿Por qué no sufres el agravio? Dice Pablo. ¿Por qué no sufres la injusticia? Si es una injusticia, ¿cuál es el problema? Si tú estás bien y él está mal, ¿cuál es el problema? Si Dios lo sabe todo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué quieres tú tomar el poder de pagarle con la misma moneda o simplemente tomar represalias hacia aquella persona que tal vez te lastimó o te defraudó, te quedó a deber un dinero o no cumplió con un trato que habían hecho, que no mantuvo su palabra, qué sé yo? ¿Por qué? El punto del apóstol Pablo es: déjalos ganar, déjalos que se salgan con la suya. Esté dispuesto a sufrir el agravio. Ame la causa del Señor y no permite que ella sufra reproches a consecuencia de una litigación entre hermanos en Cristo. Es muchísimo mejor sufrir una ofensa o sufrir la pérdida de un bien material que hacer un pleitazo con algún hermano o con alguna hermana. En la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 19 dice la escritura: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, y no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No nos toca a nosotros tomar venganza. Si estamos recibiendo un maltrato, una injusticia, un fraude, muchas veces, dice aquí el apóstol Pablo, sufre el agravio y deja que el Señor se encargue de tu caso. Deja al juez justo que Él dé el pago a aquella persona. En la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 verso 15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Hace un contraste la escritura una y otra vez. No hagas esto, haz aquello. No pagues mal por mal a nadie. Seguid lo bueno unos para con los otros. Dice también Pedro en la primera carta, capítulo 2, verso 20: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si usted está sufriendo por hacer lo bueno, gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. Si usted lo soporta, si usted está dispuesto a padecer, a sufrir el agravio, gloria a Dios por ello. Ahora bien, hermanos, es importante considerar que si dos personas han sido verdaderamente cambiadas por el amor de Dios, se han convertido, han salido del mundo, han obedecido el evangelio para ahora ser discípulos de Jesucristo y están pensando y comportándose esas dos personas como verdaderos cristianos, entonces ninguno de los dos debe de querer o debería de querer que la otra persona sufra algún perjuicio. Si todos en verdad nos comportamos como cristianos, no vamos a querer que ningún hermano, ni nadie, aunque no sea hermano, sufra perjuicio por parte nuestra. Tanto defraudar como ir a juicio contra un hermano es inapropiado para los hijos de Dios. El mandamiento es que no hagamos ni lo uno ni lo otro. Porque pudiera haber por ahí algún vivo
que se aproveche de la situación y diga, ya no le voy a pagar al hermano lo que me prestó porque no me puede demandar, porque se tiene que aguantar y sufrir el agravio. Y si no, está mal él. Está mal defraudar. Está mal difamar. Está mal cualquier agravio que nosotros cometamos contra nuestros hermanos. Eso ya es una derrota, dice Pablo. Y si de pilón, ¿verdad?, viene una demanda de la otra parte, pues se complica todo el asunto. Las dos cosas están mal, defraudar como demandar, ¿verdad? No debiéramos de llegar a esos puntos, a esas situaciones entre hermanos en Cristo. Si entendemos que de alguna manera hemos defraudado a alguien, entonces debemos enmendar y debemos restituir el daño que le hicimos a nuestro hermano o a nuestra hermana. A veces por ignorancia, a veces, hermanos, un momento de debilidad, de que nos dejamos dominar por los sentimientos, por las emociones, y a lo mejor ya dijimos algo que no debimos haber dicho, ya hicimos algo incorrecto contra el hermano. Reconocer, arrepentirse. Y si en algo le defraudé, como dijo Zaqueo, se lo devuelvo cuadruplicado. Restituir. Y si nosotros recibimos algún mal, pues no hacer pleito. Si recibimos alguna injusticia de parte de alguien, es mejor sufrir el agravio y que sea Dios quien juzgue al que tal hizo. Nuestros lazos con los hermanos y la reputación de la iglesia son mucho más importantes que cualquier cosa de este mundo. Si yo prefiero simplemente ganar, ¿verdad?, y demostrar que yo tuve la razón y exhibir públicamente a alguien que a lo mejor me defraudó en algo, y creo que eso es más importante que mi relación con los hermanos o el testimonio de la iglesia, estoy muy equivocado. No es así. No es así. En el versículo 9 dice el apóstol Pablo, continuando la lectura, ¿no sabéis? Y viene en contexto de lo que hemos explicado, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y les dice, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y les recuerda, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo aquí les está haciendo una advertencia muy importante a los hermanos en Corinto y les recuerda, los injustos no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, los injustos no van a ir al cielo, es lo que está diciendo. No van a ir al cielo. Y por lo tanto, hermanos, los cristianos no debemos comportarnos como los injustos lo hacen. Por eso les dice, no erréis. No erréis. Nosotros ya fuimos lavados, santificados, justificados. Ahora debemos ser personas diferentes en comportamiento. Ya Pablo les había reprendido por sus divisiones, por los problemas que había entre ellos. Ya les había reprendido porque permitían la fornicación dentro de la iglesia. Ahora les está reprendiendo también por ir ante los tribunales públicamente a pelear hermano contra hermano. La situación de la iglesia se estaba saliendo fuera de control. Y ahora Pablo les hace esta advertencia. Acuérdense, los injustos no van a ir al cielo. No van a heredar el reino de Dios. Ellos habían sido culpables en su vida pasada de todos estos pecados enumerados aquí por el apóstol Pablo. Fornicación tal vez, borracheras tal vez, ladrones, avaros. Uno u otro en la iglesia tal vez había participado en pecados de este tipo. Pero
ya no podían volver a ese estilo de vida. Ya no era correcto que ellos siguieran participando de esa clase de cosas que antes hacían, después de que el Señor los lavó, los santificó, los justificó. Ya no más. Los hermanos en Corinto necesitaban dejar toda clase de inmundicia, toda clase de pecado. Necesitaban corregir y vivir en armonía como verdaderos cristianos, comportarse a la altura de lo que ellos eran en realidad. Ya Pablo les había reprendido muchas veces, inclusive había escrito una carta anterior a esta que estamos estudiando. Y Pablo ahora, hermanos, les recuerda y les advierte a través de esta amonestación. En una asamblea, hermanos, de cristianos, allí en Corinto, no era permitido que estuvieran altercando de esta manera, y no era permitido que los hermanos salieran de ese lugar para ir a un mercado delante de la gente a pelear, y no era permitido que algunos ahí tuvieran a la mujer de su padre, y no era permitido que practicaran la fornicación y tantas cosas. Por supuesto que no. Los cristianos, hermanos, necesitamos estar alerta de estas cosas. Y por eso Pablo les advierte: acuérdense que los injustos no van a heredar el reino de Dios. El pecado, hermanos, el pecado y la herencia de la vida eterna no son compatibles. No lo son. Si queremos heredar el reino de Dios, queremos un día estar en el cielo, en la gloria eterna, no podemos en esta vida estar practicando el pecado. Practicamos el pecado, no heredamos el reino de Dios. Heredamos el reino de Dios es porque no practicamos el pecado. Si lo hacemos, ponemos en riesgo nuestra salvación. Este estilo de vida, hermanos, separa del reino a todos los que lo practican. Los del mundo lo practican. Los cristianos se supone que no, pero puede ser que alguien en realidad sí lo haga. No heredará el reino de Dios, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Así que saber, hermanos, que Dios ha perdonado todos nuestros pecados y que seguir practicándolos nos separa de Él y de la vida eterna, yo creo que debe ser el más grande aliciente para vivir vidas rectas como nuevas criaturas que somos en Cristo Jesús. Pablo les recuerda tanto lo uno como lo otro. Los injustos, los que practiquen estas cosas, no heredarán el reino de Dios. Y acuérdense, ustedes ya fueron lavados, santificados y justificados por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros también hemos recibido. Hermanos, hermanas, nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Nosotros debemos tener una vida totalmente diferente a como la tiene el mundo. Debemos nosotros ser verdaderos hermanos, que nos amemos, que estemos unidos, que no haya entre nosotros pleitos y disputas, que todo lo que hagamos sea para beneficio de la obra del Señor y nada más, no para tener una satisfacción personal o un logro personal o para salirme con la mía, ¿verdad? Y demostrar que el que me la hace me la paga y cosas por el estilo. No, una vida diferente es la que espera el Señor, una vida a la altura de la fe que nosotros profesamos. Gracias por su atención a este mensaje, mis hermanos y hermanas. Dios les bendiga.